provincial de Unidad Popular. Licenciado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante poder conocer cuáles son las lecturas que tienen ustedes respecto de este juicio político. El Consejo de Administración de la Legislatura, luego de una serie de tropiezos por parte de la Comisión, una serie de errores incorporados en este documento, al parecer estos han sido corregidos, están ya en manos del CAL. El CAL lo ha aprobado y pasará a la Corte Constitucional. De ser dictado la admisibilidad por parte de la Corte, pasaría nuevamente al Pleno y requeriría de 92 votos para que el presidente Lasso sea destituido. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Buenas noches, muchas gracias. Siempre un gusto y un placer conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Consideramos que la crisis política que vive el Ecuador tiene una base material, una base de pobreza, de desempleo, de una nueva ola migratoria que es gravísimo. Estamos enviando talentos, mentes al exterior, estamos enviando jóvenes al exterior y nadie hace nada por aquello. La gente desesperada por la miseria y la pobreza salen de nuestro país con olas migratorias increíbles. La falta de medicina en los hospitales, la falta de presupuesto para la educación, la inseguridad que es temeraria en el país, todo eso hace que la gente corra hacia otros lugares exportando, repito, jóvenes, exportando talentos de nuestro país, y un gobierno indolente, un gobierno ciego, una asamblea ciega que no hace nada por parar esta ola de migración, por dotarle de empleo, de trabajo a las personas. Realmente en el país vivimos un país, perdónenme la expresión que voy a decir, pero no hay otra, un país de la regalada gana. Es decir, aquí todo el mundo se hace ciego, se tapa los ojos, no queremos ver la realidad lacerante que vive la patria. Fíjese usted que algunos datos, nada más rapidito: 6 de cada 10 personas en capacidad ya de trabajar están sin trabajo. 6 de cada 10. Hágame el favor. 1 de cada 4 ecuatorianos es pobre. El 8.2% de la población, el 8.2% de la población vive en condiciones de miseria. Es decir, estos datos que no es que yo me los estoy inventando, sino que están en las noticias, están en las redes, el gobierno lo conoce. Pero perdónenme, ¿qué están haciendo para aquello? ¿Qué es lo que estamos Ahora, haciendo licenciado los Izquierdo, estas datos y esta situación que usted nos expone sería uno de los motivos que llevaría a que ustedes apoyen este juicio político en contra del presidente de la República, entendiendo además que estaría siendo acusado por peculado y cohecho, de acuerdo a este informe y de acuerdo a lo que la norma jurídica permite dentro de la Asamblea Nacional para que un primer mandatario sea llamado a juicio. ¿Ustedes apoyan el juicio político? Por supuesto, frente a los datos lacerantes que acabo de decir y frente a los datos que inclusive hace ratito la asambleísta Sofía Sánchez ha planteado en cuanto a los feminicidios, y que yo iría un poco más allá, no solamente feminicidios, seres humanos que están muriendo, hombres y mujeres, mujeres y hombres que están muriendo en las calles, porque también los seres humanos en cuanto a los varones también son padres de familia, pues, que también dejan en orfandad a miles y miles de niños y jóvenes en el país. Por supuesto que el tema de la mujer es mucho más crítico todavía, pero también hay hombres que están muriendo, y fíjese usted, la inseguridad en el país es temeraria. Frente a ello, ¿cómo no apoyar la salida de un gobierno que además está embarrado en el tema del narcotráfico? ¿Sí? Que está embarrado, y hace intentos desesperados, diría yo, por liberarse de ese tema. Sin embargo, yo no veo, a menos que alguien los vea, yo no veo en qué momento podría librarse, si su propio cuñado, si la gente que ha trabajado con él, 3 generales de la Policía Nacional involucrados en este tema tan delicado y complicado. Perdóneme, si eso no es suficiente para un juicio político y no es suficiente para que los ecuatorianos apoyemos la salida de un presidente que no está haciendo nada y al contrario, más bien está haciendo parte de
el problema, es evidente que vamos a apoyar esos al 100%. ¿Considera usted, licenciado Izquierdo, que la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, en caso de que se encuentren los 92 votos en la Asamblea Nacional, será una solución, entendiéndose además que quien debería asumir la presidencia de la República en caso de que esto ocurra sería el actual vicepresidente Alfredo Borrero, y muy probablemente el vicepresidente terminaría siendo el actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? ¿Usted considera que estos dos personajes que asumirían la dirección, la conducción de este país, traerán efectivamente los cambios que el Ecuador necesita? Señorita periodista, yo considero que deben irse todos. A ver, tenemos un presidente que según Ceratos y según algunas encuestadoras, el 98%, no, perdón, 92% de la población no considera y no le quiere como presidente. Es un presidente con la más baja popularidad que ha tenido el país, primero. Y si hablamos de la Asamblea Nacional, es peor todavía. Entonces, yo creo que si nos queda una gota de sangre en la cara, una gota de vergüenza, deberían irse todos. Para mí la solución es la muerte cruzada. Que todos vayan a la casa, 6 meses de gobierno y se convoque elecciones. Porque bueno, además, y esa sería una posibilidad que entendemos el gobierno nacional estaría barajando. Si no me equivoco, el ministro de Gobierno, el ministro Cucalón, dijo que el presidente de la República tenía listo el decreto en su escritorio únicamente para poner la firma y el ejecútese. Y esta es una posibilidad cierta, una posibilidad real frente a lo que pueda ocurrir de aquí en adelante con el dictamen de la Corte Constitucional. Por supuesto, nosotros, mire, ya los ecuatorianos, con la popularidad que tiene la Asamblea Nacional, es decir, perdónenme, pero es un conglomerado de corrupción juzgando a otro conglomerado de corrupción. Es decir, aquí ya no hay escapatoria, aquí debe haber realmente elecciones, muerte cruzada, ya le digo, con una gota de sangre en la cara. Si yo, este momento fuera asambleísta, yo presento mi renuncia porque a mí no me gusta que me estén nombrando, peor en actos de corrupción. Eso debe ser por patriotismo. Aquellos asambleístas que sí los hay, que además los hay, y que sí son honestos, deberían presentar su renuncia y exigir al resto de la Asamblea Nacional que renuncie y que vayamos a elecciones y a elegir un verdadero gobierno, pero ya no los gobiernos de siempre, pues, porque acordémonos, señorita periodista, que este gobierno además no es legítimo, pues. O no nos acordamos del fraude y del apagón que hubo para que el señor Lasso pase a la segunda vuelta. Eso hay que recordar también. Y entonces fíjese cómo estamos nosotros hablando de un gobierno que además no es totalmente legítimo, pues, y que debería firmar ese acuerdo de muerte cruzada. Le repito, por patriotismo. El Ecuador se cae en pedazos. El Ecuador está destruido. Y aquí hay un responsable, pues no puede haber, o sea, si el presidente saca la mano y dice yo no soy responsable, pues entonces ¿quién es el responsable? Pues perdónenme, es el señor presidente de la República. ¿Cuál sería esa alternativa, licenciado Izquierdo? En su momento, Yacu Pérez Guartambel se presentó como la tercera vía. ¿Coincidirían ustedes con eso? Yo creo que hay en el Ecuador algunos patriotas. Y sí, también, porque no es legítimo, si el señor Yacu Pérez quiere ser candidato, es legítimo, tiene el derecho de serlo. Sin embargo, yo creo que hay más y más mujeres y hombres en este país que podrían dirigir el país mejor que lo está haciendo el señor Lasso, que no está haciendo nada, pues dicho de paso. Entonces yo sí creo que deberíamos los ecuatorianos ya no ir a votar pues por la fundita de leche, ya no debemos ir a votar por la libra de arroz que nos dan los candidatos, la camiseta y la gorra, sino debemos ir a votar por propuestas, y ahí debe haber también un cambio elemental, es decir, que las elecciones debería el Consejo Nacional Electoral, que dicho de paso también duerme el sueño de los justos, debería entrar a capacitar a los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no es cierto?, sobre el tema de las elecciones, pues. Ese tema debería ser incluso, digo yo, un tema de estudio en los jóvenes y niños de la patria, para que podamos votar con conciencia, pues, porque si no también seguimos de tumbo en tumbo, y fíjese que este país, por la ignorancia política, seguimos eligiendo a los mismos de siempre, y el resultado es el mismo de siempre, pues.
tenemos este tipo de presidentes y este tipo de gobernantes que a la final del túnel le hacen tanto daño al país y hoy, permítame decirlo, pero el país realmente está destruido, no solamente por las bandas delincuenciales, porque las bandas delincuenciales están en las más altas esferas y ese es el problema que tiene el Ecuador, pues. Ahora, licenciado Izquierdo, quizás avanzando en otro tema, la Unión Nacional de Educadores ha anunciado una solicitud de juicio político también para la ministra de Educación, María Abraham. Pudimos conocer que el día de mañana, 25 de marzo, los maestros del país acudirán a la Asamblea Nacional para oficializar este pedido en contra de la ministra. ¿Cuáles serían las motivaciones para pedir también la salida de la ministra Abraham? A ver, yo creo que en educación, tanto como en salud y otros sectores sociales, el problema es grave, es gravísimo. Le voy a poner nada más 3 o 4 ejemplos rapidito, porque considero inclusive que los maestros tienen todo el derecho de ir a reclamar. Es más, yo creo que es la obligación moral de los maestros de ir a reclamar. Yo aplaudo aquello. Porque fíjese usted, el señor presidente de la República, cuando la Ley Orgánica de Educación, que dicho de paso fue promulgada por una huelga de hambre del magisterio, que no es gratuita, ¿sí? Estos maestros patriotas, luego de la huelga de hambre, logran una ley. Y el presidente de la República dice en un reglamento, en un mamotreto de reglamento, que no tiene pies ni cabeza, porque además no está justificado, ¿sí? Plantea aplazar, asústense por favor, aplazar un año, ¿sí?, el plan de erradicación de la violencia en los establecimientos educativos. Es para asustarse. Los establecimientos educativos están abarrotados de violencia justamente por la descomposición social que viven hacia afuera. Y el señor Lasso dice que hay que aplazarle por un año. ¿Qué es lo que quiere? ¿Más víctimas de bullying, más víctimas de homicidios y cosas en los establecimientos educativos? Es inaudito, es inaudito. Aumenta la jornada laboral, pero no aumenta el presupuesto para infraestructura. En resumen, van a tener más horas clase los chicos hacinados en las aulas educativas. Es decir, de por sí hay hacinamiento, y esto va a causar mayor hacinamiento todavía en los estudiantes, con una miopía que realmente asusta, una miopía que asusta. Sabotea los procesos de ascenso de categoría, sabotea los procesos de recategorización de los maestros que por derecho, mire, le pongo un ejemplo, hay maestros que están laborando ya 30 y más años de servicio, y están ganando un sueldo como que ayer hubiesen ingresado al magisterio. Es decir, no les han permitido el ascenso de categoría, que es legítimo, y la recategorización, que es legítima, pues. Es decir, van a salir jubilados estos maestros a formar filas de los indigentes, pues, porque van a salir con jubilaciones de 300, 200 dólares, con el salario que tienen ahora, y 35 años de servicio, es decir, están a las puertas de la jubilación. Y claro, ¿cómo no preocuparse? Y estamos hablando, en el tema de recategorización, estamos hablando de 30,000 docentes, y estamos hablando en el tema de nombramiento para docentes, 50,000 maestros. Fíjese que la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, dice que para que podamos tener ya los establecimientos adecuadamente con los maestros, se requieren 74,000 partidas, ¿sí? Y el gobierno hoy dice con bombos y platillos que va a llamar a concurso de mérito oposición para 4,000 maestros, cuando se requieren 70,000. Es que el magisterio ha sido un sector olvidado desde la época del correísmo, pues hay que recordar aquello. Por más que el correísmo diga que ha habido educación de calidad y todo, no es cierto. La realidad que viven los establecimientos educativos son otras. Ahora, licenciado Izquierdo, desde el ministerio también se han planteado otros cambios frente al bajísimo nivel de aprendizaje que han expuesto los estudiantes en estos últimos años, de acuerdo a estas pruebas de el INEVAL, que no llegan ni siquiera, al menos en matemáticas, no llegan ni siquiera al mínimo de los 700 puntos. Entre estos está, por ejemplo, el retornar a los trimestres, que yo recuerdo cuando era niña y estaba en la escuela, teníamos esa modalidad. También desaparecer las pruebas de estas remediales que existen
existen ahora en los establecimientos educativos. ¿Usted considera que estas medidas que se están tomando van realmente a incidir en un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y poder superar estas brechas que se han profundizado en estos años? Sin duda alguna, una de las causas ha sido la pandemia, la falta de acceso de un porcentaje altísimo de estudiantes a los medios tecnológicos, a la internet, para poder tener las clases de manera oportuna. También la falta, muy probablemente, de capacitación y competencias y recursos de los maestros para trabajar a través de medios virtuales. Señorita periodista, yo aquí quisiera rapidito hacer un poco historia. A ver, recordemos hace años atrás, cuando también había dificultades en las calificaciones de los estudiantes en cuanto a las áreas como lengua y literatura, matemáticas, etcétera, ¿sí? Es decir, no es una cuestión novedosa, no es que pasa ahora, es una cuestión que ya viene de hace algún tiempo atrás, ¿sí? Y ahí se planteaba y se aculpaba, se le echaba la culpa, o querían romper la cuerda por el lado más flojo, y decían que el magisterio no está preparado. Hoy el magisterio se ha preparado. Hoy más del 90% del magisterio tiene ya licenciaturas y maestrías. Es decir, que el magisterio, tenemos un magisterio preparado ya para la docencia. Y seguimos con la misma dificultad. Y seguimos con la misma... ¿Y sabe por qué? Porque seguimos con la misma práctica. Y seguimos de tumbo en tumbo. ¿Y sabe por qué? Porque nombramos ministros de educación, con todo el respeto a todas las profesiones, pero abogados, doctores, médicos, son ministros de educación. Es decir, el Ministerio de Educación se ha vuelto un botín, y es un botín político, y no existe en el Ministerio de Educación un maestro preparado que dirige ese ministerio. ¿Por qué no hacemos una evaluación del Ministerio de Educación y del currículo nacional? Y copiamos currículos de otros países, los traemos acá, currículos fallidos además, currículos que ya fallaron, que ya, como en España, por ejemplo, la última reforma la trajeron de España, una reforma que ya falló en España y que piensan que va a dar resultados en el Ecuador. Señores, no debemos copiar. Aquí hay suficiente talento como para elaborar nuestro propio currículo. Además, el Ecuador es mega diverso, pues, es pluricultural. Entonces se requiere un currículum de esas condiciones. Por eso es que sigue fallando la educación en el país. Y también sigue fallando porque en los establecimientos educativos tenemos profesores de inglés que están dando matemáticas. Y tenemos profesores de matemáticas que están dando educación física. Y eso va a continuar con el nuevo reglamento. Por eso la UNE tiene toda la razón. Y yo aplaudo al magisterio porque tienen la razón de reclamar educación de calidad para nuestros hijos, pues. Para ello pagamos los impuestos y para eso está el dinero, para destinarlo a los chicos. Fíjese usted ahorita, el 6% del PIB se vuelve otra vez, a pesar de que la ley lo recoge, se vuelve otra vez una utopía, porque además el señor presidente de la República va a destinar apenas, me parece que 4.000 millones de dólares, cuando realmente el presupuesto del 6% debe ser 174.000 millones de dólares. Es decir, no hay una actitud política positiva que quiera realmente beneficiar a los jóvenes y niños de la patria. ¿Cuántos niños y jóvenes están fuera de la educación en este momento? 195.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo luego de la pandemia. Pregunto, ¿qué ha hecho la señora ministra para que estos chicos regresen a la educación o al sistema educativo? Absolutamente nada. Entonces, debe ser enjuiciada, debe responderle a la nación y seguramente sancionada y cambiar a un ministro, ¿sí?, que sea educador, que conozca educación, que hay por miles en el país, y que deje este ministerio de ser botín político. Bien, queremos agradecerle, licenciado Izquierdo, por haberse dado un tiempo y poder conversar con nosotros en esta noche. Siempre un placer, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Ha sido el licenciado Bolívar Izquierdo, quien, además de ser educador, es el director provincial del Movimiento Unidad Popular. Son las 19 horas.